Antes de un servidor, estuvieron hablando sobre los procesos que se manejan dentro del comercio exterior, que son bastantes y son muy importantes. Entonces la ingeniería industrial se encarga, como lo menciona, de la mejora y la implementación, y también de cómo poder evaluar y tener ese sostenimiento a través del tiempo. Entonces, si vemos también la definición de comercio exterior, que para ustedes es ya muy conocida, hablamos de que está regulado por normas, tratados, acuerdos, ese tipo de convenios para poder simplificar los procesos que ya existen. Entonces, si se fijan, alguien se maneja los procesos y otra área se encarga de poder mejorar esos procesos que existen, tratar de poder estudiarlos y buscar la manera con las metodologías adecuadas de cómo poder mejorarlos. Ahora, un proceso es todo ese conjunto de actividades, como lo estuvieron definiendo, que principalmente tenemos una entrada, se llega a lo que viene siendo la transformación y finalmente tenemos un producto o un servicio para un cliente en particular. Eso lo podemos ver, por ejemplo, cuando hablamos de los procesos que hablaban ahorita. Entonces hay certificaciones, hay procesos aduaneros que tienen toda una serie de pasos que necesitan manejarse y seguirse. Entonces, como hablamos de procesos, esos procesos ya existen, ya están estipulados, se pueden manejar, son aquellos que se deben de seguir, pero lo importante de todo esto es cómo esos procesos los tenemos que mejorar. No, esos procesos no están escritos en piedra, los procesos tienen que mejorarse. Estamos para mejorar esos procesos. Esa es la labor importante de lo que maneja la ingeniería industrial. Tenemos que tener esa pauta de mejora. Siempre estamos buscando, es la inquietud, es la duda, el poder y esa creatividad de llegar a algo diferente de cómo poder modificarlo. ¿Y cómo podemos llegar a esto? Llegamos bajo un término que ingeniería industrial maneja, que se llama manufactura esbelta. Dice, bueno, ¿qué diablos tiene que ver manufactura esbelta con comercio exterior? Bueno, la manufactura esbelta no es que ese es el título que le dieron los japoneses en los años 80, pero viene a raíz de una filosofía. Y hablando de filosofía de manufactura esbelta, es de la manera de cómo yo, adoptando la manufactura esbelta, puedo hacer y minimizar el hecho de cómo se manejan los procesos, cómo se llevan a cabo los procesos tanto de manufactura como administrativos. Adelante. Entonces, si hablamos de manufactura esbelta, dice, se ayuda a eliminar pues son varias herramientas que ayudan a eliminar todas las operaciones que no le agregan valor al producto, servicio y a los procesos, aumentando el valor de cada actividad realizada. Entonces, hay varias herramientas que se tienen aquí. Habla de justo a tiempo, el takt time, cómo se miden los tiempos, el cambio rápido, control visual, Kanban, los pokayokes, que fue una de los carteles que se tenían afuera, cómo se puede manifestar ese tipo de herramientas. Estas herramientas, cuando empezaron a funcionar en Japón y en el año 2000 empezaron a tener ese auge y potencia en Estados Unidos, sobre todo en el área automotriz, hubo gente que le vio ese beneficio y empezó a replicarlo en los hospitales en Estados Unidos para poder hacer más eficientes los servicios. Y lo que se busca es que sea eficiente y que sea mucho más corto el proceso para que el cliente pueda obtener ese beneficio y esa ganancia a través del tiempo. Pero ¿cómo podemos hacer todo esto? Finalmente lo que tenemos que hacer es reconocer qué desperdicios tenemos. Y cuando hablamos de desperdicios, ellos manejan dentro de la manufactura esbelta 7 desperdicios que son los más importantes, que hablan de la sobreproducción, el tiempo, el transporte, el proceso, inventario, movimientos y defectos. Todos esos que suceden dentro de un proceso, ya sea de manufactura o sea también administrativo, producen pérdidas. Y el tiempo es muy valioso y sobre todo más cuando estamos hablando de poder trabajar en comercio exterior. O sea, ¿cuánto tiempo tardo en hacer todo un proceso de cruce? ¿Cuánto tiempo tardo en hacer un proceso de documentación? ¿Cuánto tiempo tardo en hacer un proceso en poder que el cliente obtenga el beneficio que se está esperando? ¿Hay desperdicio? Sí hay desperdicio. Lo interesante es poder detectarlos, hacer ese análisis y poder detectar ese beneficio para yo poder tener esa perspectiva de cómo voy a modificar lo que estoy viendo.
Ahora, adelante. ¿Cómo lo hago? Pues muy sencillo, tengo que hacer un mapa. Un mapa, y ahí es donde entra la ingeniería industrial. Tengo que verificar los tiempos de cada operación, tengo que ver cuáles son los pasos que se está realizando, tengo que ver en dónde se están atorando lo que se tiene que atorar, cuál es el tiempo en el que se debe de realizar la operación que se está estipulada, ¿sí? Y después de tener todo eso, porque yo lo veo como algo muy normal, como algo muy común, lo que tengo que es que ya tengo una fotografía. Al tener esa fotografía real, yo empiezo a trabajar en la fotografía futura. Yo no puedo mejorar algo si no tengo esa visión hacia dónde quiero ir. Entonces yo tengo que hacer un mapa hasta dónde me gustaría estar. Si yo hago todo este proceso, por ejemplo, dentro del proceso de las agencias aduanales, que yo tardo un término de tiempo, ¿por qué me estoy tardando tanto tiempo? Esa sería la primera pregunta. Bueno, es que es el tiempo que nos tardamos. Bueno, ¿y por qué no me puedo tardar menos? Alguien me dice, ¿para qué quieres menos? Pues es lo que la ganancia va a ser para el cliente, y finalmente a mí me va a posicionar en un lugar mejor. Entonces, el que yo detecte y pueda estar viendo de qué manera se realizan los trámites administrativos donde yo trabajo, eso me va a dar esa ganancia para poder tener una fotografía mejor. Pero yo no puedo actuar, yo no puedo mejorar, yo no puedo hacer nada si no tengo esa fotografía. Y eso se hace en base a un pensamiento que da Edward Deming, que es lo que es el Plan, Do, Check, Act. ¿Qué significa? Planear, hacer, verificar y volver a actuar de nueva cuenta. Ese es un círculo, le llaman el círculo de mejora continua. ¿Qué significa? Que cada vez que yo quiera mejorar algo tengo que utilizar este formato, y ese formato ya es muy común, podría ser común, pero es la metodología y es la filosofía de estar siempre buscando la mejora, porque cuando yo llego a reducir algo, no se va a quedar ahí mismo, tengo que volver a mejorarlo otra vez. Mi naturaleza me va a exigir que yo lo mejore. ¿Por qué? Lo mencionaron ahorita sus compañeros en la ponencia anterior. Hay competencia, hay otras agencias que también están, el comercio es bastante fuerte, el interés es mucho mayor, y yo necesito trabajar en el proceso de mejora, pero para eso necesito tener una filosofía para poder vivir, y necesito vivir con esa filosofía para poder llevarlo de una manera adecuada. Ahora, ¿qué es lo que estoy buscando? Pues un proceso de mejora. ¿Cómo llego a ese proceso de mejora? Pues bien, yo tengo en un proceso actual, tengo la orden del cliente, hay mucha basura, se le llama scrap, se le llama desperdicio, y para que llegue el producto a un lugar. Pero eso lleva un periodo de tiempo, ¿sí? El tiempo es muy importante. ¿Sí? ¿Cómo puedo ejemplificar eso? En el año 2000, cuando una persona, voy a hablar del área de manufactura, cuando una persona solicitaba en Ford un auto nuevo, ese auto le llegaba en 1 mes y medio. Cuando una persona iba a Toyota y pedía un carro nuevo, le llegaba en 1 semana y media. Entonces, ¿cuál era el secreto? Simplemente el modo de pensar. Teníamos que pensar diferente. Tenemos que ver qué es lo que no nos ayuda, qué es lo que nos estorba, qué es lo que no nos sirve, y tenemos que empezar a quitarlo. Lo tenemos frente a los ojos, simplemente tenemos que empezar a analizarlo de una manera diferente, que es donde la ingeniería industrial tiene muy fuerte esto. ¿Qué hago? Quito la basura, entonces el tiempo se hace más corto y la satisfacción de nuestro cliente es mucho mayor. Antes de terminar, hay reglas que maneja la manufactura esbelta que son muy sencillas, son 4. La primera, tengo que tener estructurado cada actividad. ¿Qué significa? Que las personas que están haciendo la función, no importa la que sea, dentro del proceso de manufactura o administrativo, necesitan tener escrito lo que tienen que hacer. Paso 1, paso 2, paso 3, paso 4. Porque después resulta que Juan es mucho mejor que Armando. ¿Pero por qué? No, es que Juan es mejor, lo hace más rápido. ¿Pero por qué lo hace más rápido? Entonces ahí tengo que empezar a analizar por qué se hace así. Es más, aparte de analizarlo, tengo que dejarlo escrito, y tiene que estar por escrito. El día que no venga Juan, viene Armando, viene Toño, se va a hacer dentro de los mismos pasos y con el mismo tiempo de operación. ¿Qué significa? No voy a perder la satisfacción del cliente. Todas las actividades se tienen que estar por escrito.
Ninguna actividad, no importa el organigrama que se maneje dentro de la organización, tiene que estar escrito lo que se hace. A veces suena un poquito raro decir eso, pero hasta yo que ahorita trabajo como gerente en una maquiladora, yo tengo escrito lo que tengo que hacer todos los días. Tiene que estar escrito, ¿por qué? Porque si hago algo que no debo de hacer, es basura. No tiene sentido. No estoy ayudando a que se cumplan los objetivos por los cuales me contrataron. Así todas las personas deben de tener escrito lo que se tiene que hacer. La segunda, tiene que haber una clara conexión entre cada cliente y proveedor. ¿Qué significa? Yo debo de saber quién es mi cliente, porque a veces no se sabe. A veces se pierde entre la nube de las actividades quién es mi verdadero cliente. Le decía a mis alumnos en el TEC, ¿quién es tu cliente? Decía, pues no lo sé, pues, mi papá. ¿Tu papá? Sus papás son sus clientes. Porque si yo no cumplo con las actividades, con los resultados y las metas, pues finalmente me va a afectar y a lo mejor no salgo el fin de semana. ¿Me explico? Entonces yo tengo que estar bien definido quién es mi cliente, porque si dentro del proceso interno no sé a quién le debo de entregar qué y cómo se lo debo de entregar, voy a tener problemas. Por eso sale, es que mi jefe no lo entiendo, o no entiendo yo lo que quiere mi jefe, o mi jefe me da demasiada presión. No, simplemente tiene que estar establecido qué es lo que le debo de entregar y qué es lo que él quiere recibir para que esté de acuerdo. Por eso tiene que haber una clara conexión. Esas dudas, esas preguntas hacen que las cosas no funcionen y finalmente el tiempo se haga más largo y finalmente se convierta en desperdicio. La tercera dice, especificar y simplificar el flujo, que es lo que hablaba. Mientras más especifique cómo se hacen las cosas, me voy a evitar tantas vueltas y tantos caminos y tantas esperas, que lo único que se convierte esto es en una de las 7 desperdicios que mencioné hace un momento. Y finalmente, se tiene que experimentar la mejora a través del nivel más bajo posible. No existe el jefe, y lo voy a decir público, el jefe nunca tiene la razón. Aquí las personas que conocen y son las expertas en los procesos son las personas que están trabajando directamente en la actividad. Son esas personas las que retroalimentan el proceso de mejora que se va a tener en un proceso. Ellos son los expertos, ellos son los que saben, porque día a día conocen lo que se hace bien y obviamente lo que se hace mal. Y eso es lo que y con eso podemos llegar a hacer un análisis, empezar a hacer nuestro círculo de Deming que mencioné ahorita, empezar a mapear nuestro proceso y detectar en dónde tenemos las oportunidades para poder hacer nuestro tiempo más corto y poder tener a nuestro cliente más satisfecho. Adelante. Una frase por último para recordar nada más, dice, uno debe de vez en cuando intentar cosas que están más allá de su capacidad. Siempre tenemos que estar, yo me siento capaz de una cosa, tengo que buscar algo que sea más alto de lo que estoy haciendo. Dice, nadie podrá decir que un nido calientito y dichoso dará de sí muy grandes personas. La inadaptación a lo imperfecto es lo que nos mejora y mejora al hombre. Y por último, es imposible mejorar cuando uno es perfecto. No conozco a nadie que sea perfecto hasta ahorita. Eso significa que todo se puede mejorar. Adelante.